porque recibirás de Dios para siempre este nombre, paz en la justicia y gloria en la piedad. Levántate, Jerusalén, sube a lo alto y dirige tu mirada hacia el oriente. Mira a tus hijos reunidos desde el oriente al occidente por la palabra del Santo, llenos de gozo porque Dios se acordó de ellos. Y sigue. Dispuso Dios que sean aplanadas las altas montañas y las colinas. Es la llamada al regreso. Pero todo va a exigir trabajo. Todo va a exigir trabajo. Por eso, yo lo que les propondría, paramos un ratito y el lugar no es el mejor, ¿no? Pero si quieren, o personal, o de a 2 o de a 3, y después descansamos 5 minutos. Tratar de pensar más en concreto esto, ¿no? ¿Por dónde pensamos que Dios está viniendo? ¿A qué está respondiendo? Estos dolores, estos gritos, ¿no? Pero no pensándolo desde mi propia postura, una postura política, una postura ideologizada, de lo que veo del hombre herido, de lo que yo veo del hombre herido, de lo que percibo del pueblo herido. Bueno, como quieran. Distrae mucho las fotos. No te miramos. Vos hablás y nosotros no. Mi tío, el cura. Perdóname, Billy. Ese es mi hermano. Billy, perdóname, pero no sonó modesto eso. Fíjense algunas cosas un poco técnicas, pero la importancia a veces de conocer un poco más, ¿no? Cuando hablamos de lo de Jeremías, es un texto de la época post-exílica, en un tiempo en que hay una cierta democratización de la función mesiánica, no uno sino el pueblo, es un crecimiento de Israel, ¿no? Se proyecta al futuro porque no se ve posible en el presente. ¿Qué quiere decir? El profeta sabe que se va a volver a la tierra que tenía, pero que no va a ser igual. No va a ser igual. Que de hecho pasó el entusiasmo de saber que vamos a volver a nuestra tierra. Al poco tiempo desapareció porque se encontraron con casi todo arrasado y que había que reconstruir y no se sentían con la fuerza para hacerlo. Entonces, ven, cambió un dolor por otro dolor. Y los hombres de Dios siempre tuvieron que estar acompañando, iluminando ese tipo de cosas, ¿no? Lo del texto de Baruch, ¿no? Sí, bueno, algunas de las expresiones que usan, ¿no? En la lengua hebrea hay una palabra que utiliza el autor para designar a una mujer a la que han privado de sus hijos. Es decir, detrás de un cierto mensaje esperanzador, lo que está planteando es que es un pueblo que ha perdido todo, o casi todo. Entonces, siempre la intervención de Dios es concreta, siempre es concreta. Concreta no significa que de pronto, bueno, yo quiero que me den auto y me lo va a regalar. No, te agradece, no. Sino que cuando hay una opresión real, la acción de Dios tiene que actuar. Pero lo que va a pasar es que siempre lo va a hacer, tiempo más, tiempo menos, a través de un alguien. A través del hombre. A través del hombre. Por eso la idea de ahora es ver un poco esto de la visita de Dios. El texto que teníamos por eso he bajado a librarlo. El autor de este párrafo utiliza esta expresión. Ahora, nos vamos de acá. Si yo quisiese manejar bien esto, lo haría mejor. Y pasamos a otro texto.
más conocido. La visitación, la visita. ¿No? Y acá lo mismo, ahora aparece otra cosa. O sea, no es se ha bajado, visita. Y fíjense qué interesante. Hay varios textos. Aguante un segundo. No recuerdo. Lucas le da una importancia muy grande a este tema de la visita. De hecho, aparece varias veces. Textos, fíjense estos, los voy a agrandar. Espero que no se me desarme nada. Este primer texto, que es el famoso Benedictus, el cántico que expresa Zacarías, después de que recibe también el anuncio de que va a ser padre y todo lo demás, de otra manera, y que dice: bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Es decir, tranquilamente podemos volver a decir, porque se ha bajado para redimir a su pueblo. Es decir, están dándose situaciones en donde se está concretando esa acción liberadora. Además, como dice, ¿no? Que nos traerá del todo cielo es la una belleza belleza. del sol naciente. Claro, acá está hablando propiamente de Juan, está hablando de su propio hijo, ¿no? Pero ven, y tú no serás llamado profeta del Altísimo, irás delante del Señor, preparando sus caminos. Y de hecho, y vuelve a aparecer la visita. ¿Ven? 2 veces en el mismo párrafo aparece este verbo. Después aparece en el 7, un texto también de importancia, un milagro que obra Jesús y todos quedan sobrecogidos de temor y alaban. Un gran profeta ha aparecido y Dios ha visitado a su pueblo. Es decir, y falta otro más, en el capítulo 19, cuando está a la puerta de Jerusalén. Bellísimo, este es el que más me gusta. Porque no has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios, a su ciudad, la que amó, porque era judío. Es decir, que aparezca en Lucas todo esto, está significando que Dios está cumpliendo la promesa. Visitar es el verbo que quizás mejor expresa esta realidad. El Dios que sale de su propio lugar para meterse en la historia del hombre. Para ir construyendo una historia del hombre. En clave de liberación. En Lucas, esto es importante, porque así como la palabra esclavitud tiene siempre como 3 aspectos, ¿no? Es decir, la esclavitud en sí misma, como consecuencia de pérdida de la libertad, lo que implica en clave de conciencia, de culpa, de haber caído en esa esclavitud y las consecuencias que todo eso genera. Porque un pueblo esclavo es un pueblo que entra en deterioro total. La idea de liberación en Lucas tiene las mismas dimensiones. Se libera concretamente de esa esclavitud, se libera de la culpa de la esclavitud y se libera de las consecuencias de la esclavitud. La palabra pecado, que la tenemos espantosamente asumida porque a todos lo aplicamos pecado, que en el fondo tiene que ver con esto de la renuncia de la fe, de la no aceptación de la fe, de cambiar el proyecto de Dios de una manera consciente, deliberada, lleva a consecuencias. La acción de Dios no solamente quita esa culpa, sino también las consecuencias. Para la Escritura, casi todos los males son provocados por el hombre.
Casi todos los males. ¿eh? No, casi. No, puede acontecer algún tipo de cataclismo, pero digamos, la gran mayoría, incluso los profetas, cuando tengan, por ejemplo, que hablar, está Siria por invadir, y entonces Isaías, ¿qué va a hacer? Y muchachos, no se opongan. Es un cobarde. No, es realista. A ver, ustedes fueron pudriendo este país, ustedes son presa fácil. Veamos después cómo seguir construyendo. No hay ideología barata de nada de ello. Entonces, Israel es el responsable de sus propios males. Entonces, Dios visita a ese pueblo concreto obrando la liberación, obrando un trabajo de recreación, ¿no? Y eso pasa hoy. Ahora, esto tiene que ser un poquito más analizado. Entonces, ¿qué implica? Quiero poner un poquito. Sí, la visita de Dios es el paso de Dios. A veces me pregunto, ¿no? ¿Creemos en esto? Sí. Si Dios está pasando, si Dios visita esto, ¿no? A ver, no lo estoy preguntando para que me respondan. Me alegra que me digan que sí. Lo que hay que preguntarse es si, descubriendo todos los dolores y todos los gritos, empezamos a vislumbrar cómo deberá ser el paso de Dios para responder a todos los dolores. Él pasa, pero ¿por dónde? Porque si el paso de Dios supone la liberación integral del hombre, que se obra a través de todos aquellos que por la fe se comprometen en ese proyecto, la cosa cambia. ¿Me explico? Sí. Esto también es parte del Adviento, ¿no? Esto supone una mirada totalmente nueva. Y entonces, algunas cositas de este tema. Por un lado, la visita de Dios, ¿qué implica? Que es iniciativa de Dios. Dios comienza. Y esto que está de alguna manera conllevando a nosotros una apertura a esa constante y permanente iniciativa de Dios. Yo decido cosas y está bien, yo obro cosas y está bien, pero lo que no puedo perder nunca de vista es escuchar lo que Dios está diciendo hoy. Esto pasó a los profetas, esto pasó con los grandes personajes de la iglesia. Pongo un ejemplo, me viene a la mente ahora. Francisco de Asís quería renovar la iglesia. Y cuando él escucha, siente que escucha el mensaje de Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Arreglar el templito de San Damián. Y después con el tiempo le dijeron, muchachos, esa iglesia no me interesa. Renovar a otra. Que es la iglesia de Jesús. Y Francisco fue en el siglo XIII una de las figuras más importantes para un profundo trabajo de renovación eclesial. ¿No fue honesto Francisco cuando decide arreglar San Damián? Claro que sí. Su comprensión de ese momento fue eso. Entonces, cuando hablamos de iniciativa de Dios, estamos diciendo que no podemos desentrañar de un momento a otro todo lo que Dios está iniciando. Y el riesgo es que yo me vuelva intérprete absoluto de Dios y Dios me pide esto y lo cierro acá. No. Entonces, desde esto yo entiendo más el sentido orante de la iglesia. Entonces, oración no es simplemente rezar, está todo lindo. Es la actitud oyente de un pueblo que tiene que aprender a descubrir por dónde su Señor está pasando hoy. El oyente es el que escucha, y el que escucha es el que está abierto. El que está abierto es el que trata de comprender la palabra, de analizarla, de discernirla, de escrutarla, ¿no? De ponerla en tensión con la realidad, de compartirla con otros, porque evidentemente Dios está hablando. A ver, insisto a lo que ya dije, todo habla del dinamismo de la fe. Peligro del Adviento, peor de la Cuaresma. La Cuaresma me dicen oración, ayuno,
y limosna. Perdí. Entonces, ¿qué hacemos? Rezo un poco más. Le agrego un Padre Nuestro a la oración de la mañana. No te sepa un pomo eso. Cuando te dice una oración, recupera la oración, es en esta línea. Es decir, date cuenta que se te va a regalar otra vez la posibilidad de celebrar la Pascua y todavía no la estamos entendiendo. Podrías entender la lógica humana. Juicio, muerte, resurrección y ascensión. Clarísimo. La profundidad de ese acontecimiento, lo dice Pablo. La anchura, la magnitud, la profundidad lo desbordaba. Y esto tiene proyección. Yo creo que la raíz, meto un bocado un poco con mi genio, de párroco, la raíz del problema pastoral de la iglesia es que estamos haciendo cositas chicas. Cositas chicas. Es como que recibimos una especie de instructivo, catequesis, 1 y 1 y 1. No. ¿Y esto no tendría que haber sido antes, como para cuando llegue el tiempo concreto del Adviento, por ejemplo, estén amalgamadas o organizadas todas las acciones para concretarlas, sí, para concretar este espíritu? Sí. Pero todavía no estamos aceitados como para ello. Bueno. Digo, es una buena idea, ¿no? No, estamos preparando la de la... Porque estamos... Es que, a ver, lamentablemente, yo me acuerdo hace muchos años hice una propuesta en la diócesis que fue cambiar el orden, que lo había propuesto a nivel nacional. Es decir, un encuentro de teología pastoral, yo me tenía que ir antes, y entonces voy y le digo al coordinador, que es un cura de Mar del Plata, Pablo Chepalegorda. Digo, che Pablo, yo me tengo que ir, y te digo, bueno, che, a ver, vos que sos tan crítico, ¿qué nos dirías? Y entonces le digo, mira, la verdad que sí. ¿Por qué estamos hablando ahora del Espíritu Santo si estamos durante el año del Espíritu? Acá son todos teólogos pastoralistas. Yo estaba en la licenciatura, pero no, cursándola, no la terminé. Acá tendría que estar la gente que piensa anticipadamente las cosas. Entonces me quedó mirando, me dice, vos siempre jodiéndome. Y lo propuse en la diócesis cuando yo decía, la semana del clero no tiene que ser, es decir, la primera del año para hablarlo del año. Tiene que ser el último encuentro de un año para pensar el que viene. Y esto debería ser toda nuestra vida. Ojo, no estar descolgado, porque yo puedo estar en Cuaresma preparando el Adviento y no vivo la Cuaresma. Si yo vivo la realidad, pero evidentemente, pastoralmente, cuando somos responsables del pueblo de Dios, tenemos que ayudar con la mayor cantidad de cosas posibles a que la gente lo viva. Y esto supone tiempo. Pero, insisto, no estamos aceitados todavía. Pero apunto a que sí. Entonces, esto de iniciativa de Dios es creer que Él está no solamente en el comienzo, sino en el proceso madurativo de lo que vivimos. Todos creemos acá, creo. Pero todos podríamos creer más de lo que creemos. Todos tenemos una pertenencia eclesial acá, pero todos podríamos tener una mayor pertenencia eclesial. Y no pasa por cantidad de tiempo. Bueno, entonces ahora voy a estar todos los días laburando. No hago nada, pero estoy. No, profundidad, madurez. Esto va a parecer, es interesante. Esperen, porque yo me meto con las hojas. ¿Dónde dejé la Biblia? Acá. Fíjense, por ejemplo, este domingo, me adelanto, ¿no? Primer domingo. El Salmo de hoy, Salmo 25, ¿qué dice? Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos. Eso es plegaria cristiana. Muéstrame tus caminos. Vamos a mostrarme, bueno, acá está redactado así. Y uno dice, no, pero ya sé los caminos. ¿Lo sabés? Y después, la de Pablo, 1 Tesalonicenses, que el Señor los haga crecer cada vez más en el amor mutuo y hacia todos los demás. La idea del crecimiento forma parte de la visita de Dios. El Moisés, después lean todo el capítulo 3 de Moisés, las 5 objeciones de Moisés fueron respondidas
terminó aceptando a regañadientes, pero bueno, se lanzó e inició todo un proceso madurativo. De Moisés se dice lo que no se dice de ningún otro en toda la Escritura, excepto Jesús. Que hablaba con Dios cara a cara, como hablan dos amigos. Del único personaje que se dice eso. Proceso final. Crecimiento. Claro. Crecimiento. Pablo, que Él fortalezca sus corazones en la santidad. Fortalecer es darle consistencia, tiene que ver con la misma idea. Es decir, la iniciativa de Dios significa que entiendo que yo puedo poner todo de mí, pero Él sigue construyendo la historia. Sigue construyendo la historia. Y vuelvo a lo anterior. Por eso mi respuesta siempre es parcial. Porque como yo no veo todos los dolores, no escucho todos los gritos, necesito de otros, y ahí también el sentido de la comunidad. No es rejunte, es un espacio de maduración en la fe. Y como la iglesia está para evangelizar, es la iglesia la que tiene que percibir los gritos y ver los dolores. Segundo, la visita implica una manifestación de un amor de predilección. Esto es fundamental. Por eso siempre que la iglesia visita, de alguna u otra manera tiene que expresar esa calidez, esa cordialidad, ese amor. Y el amor al estilo de Pablo. No busca su propio interés. Y esto es parte de la conversión de estos tiempos. Muchas veces hacemos cosas que son buenas, pero un riesgo permanente, una tentación permanente es hacerlas, o porque hay que hacerlas porque el tiempo lo pide, o porque me siento bien. Y no es malo que me sienta bien, pero tengo que llegar a vivir que se sienta bien el otro, no yo. Agarren Pablo, de las 15 características o notas de la caridad que plantea, una dice no busca su propio interés. Tercero, siempre en un contexto salvífico y revelador. Y esto también es importante. La visita engendra algo. Yo lo traduciría en otro lenguaje, ¿no? Jesucristo es el Hijo enviado ¿para qué? Para inaugurar el reino. Entonces, toda visita de Dios a través de alguien engendra reino. Engendra reino de Dios, con todos los valores. Y muchas veces podemos no hablar jamás de Dios, o podemos no decir nada del Evangelio ni de Jesucristo. Pero la presencia, si brota en una experiencia así, engendra el reino. De alguna manera se comunica la paz, de alguna manera hay un bienestar, de alguna manera hay algo que comunica amor. Hay otra manera de ser. Y esto es importante, hay otra manera de ser. Entonces hay que adquirir un ser nuevo para que brote un ser nuevo. El ser siempre está antes del hacer. Y es revelador porque evidentemente, yo ayer lo repetí en misa, esa frase me marcó hace un tiempo, ¿no? De Paul Claudel, cuando dice, no hables de Cristo hasta que te pregunten por Él. Cuando dice en positivo, habla de Cristo solo cuando te pregunten por Él. Pero viví de tal manera que te pregunten por Él. Claro. Ahí está el tema. No, inteligente, chabón. Claro. Porque después, en el orden, tiene que ser al revés. La fórmula de este personaje está invertida la frase, las frasecitas. El orden. En la vida, en la lógica vital, es al revés. Vivir de tal manera que te pregunten por Cristo. ¿No? Revela, comunica. Entonces, a veces esto también es importante porque corremos el riesgo de los prejuicios estereotipados, ¿no? De figuras estereotipadas. Tenemos que hacer cosas ¿para qué? Yo soy de la parroquia, o soy el cura, soy esto. Entonces, ciertos modos, ciertos modelos que no crean reino ni revelan nada.
Jesús habló por su vida, primero, 30 años. Después presentó explícitamente lo que vivió una cierta cantidad de años. Y cuando dio la vida estaba avalando todo lo que vivió y enseñó. Así de simple. Obviamente esto también implica que es comunicador de alegría, de esperanza y de fortaleza. Fíjense, otra vez. Tengo que volver al original ahora. Esa es más. Caso de escuchar. Fíjense, el niño saltó de alegría del diseño. Es interesante, en Lucas, uno de los rasgos, una de las características es el tema de la alegría. Sí, la visita de Dios siempre está engendrando esa experiencia de gozo gratificante en el corazón del hombre. Y fíjense hasta dónde lo dice que repite la fórmula 2 veces. Obviamente engendra esperanza, ¿sí? La posibilidad de lo nuevo. Porque en el fondo, ¿esperanza qué es? ¿Es sentarme para ver que acontezca algo diferente? No. Es la certeza de que hay un bien que no poseo y que soy capaz de poseerlo en la medida en que lucho por él. Por eso es importante la pedagogía de Dios. La acción salvífica de Dios acontece siempre a través de instrumentos. Siempre a través de instrumentos. Instrumentos humanos. Instrumentos humanos. Y la fortaleza. El tema de la instrumentalidad. Dios visita a través de, sobre todo el hombre, pero también los acontecimientos. Esto es interesante, una de las cosas del concilio, ¿no? Cuando habla de los signos de los tiempos. Fue toda una especie, no sé si llamarlo revolución, pero de una gran transformación del pensamiento. Pues se venía de una iglesia a veces muy rígida en su forma de modo de pensar, en su fe, ¿no? Un Dios que ya está todo conocido, todo revelado, todo moldeado. Y se trabajó fuerte esto del Dios que está presente y que sigue viniendo, que ya vino pero que sigue actuando, ¿no? Y que la realidad te habla de esos signos. La realidad, lo que acontece. El mismo concilio, uno de sus documentos, justamente Gozos y Esperanzas, comienza así, ¿no? Los gozos y esperanzas, las tristezas del hombre son las alegrías y esperanzas, tristezas y dolores de la iglesia. Es decir, lo que ella vive es lo que vive el pueblo, y lo que el pueblo vive, el hombre vive, es lo que Dios está mostrando. Ahí trabaja esa iglesia. Y fíjense que en el Adviento, los prefacios, los viejos no tanto, pero algunos nuevos, están hablando de esto, ¿no? Entre el Cristo que vino y el que va a venir, es el que está viniendo en personas y acontecimientos. La instrumentalidad. Y esto nos lleva a entender que la iglesia como tal, que cada uno dentro de esa iglesia, somos instrumentos. Y volvemos al tema de los carismas. Si se te dio el carisma de tal cosa y no lo instrumentalizás, la iglesia está rengueando en eso. Esto es una tensión permanente, ¿eh? Yo tengo que hacer lo que yo tengo que hacer. Lo que ustedes tienen que hacer no lo puedo hacer yo, ni lo tengo que hacer yo, ni lo debo hacer yo. Quizás sea uno de los puntos más flojos de este tiempo católico. Muchos agujeros negros, que por lo tanto no estamos respondiendo a un montón de realidades que hablan de los gritos y los dolores del hombre, que Dios quiere atender y no puede. No puede.
buscar a otros. Mateo 21. El reino de Dios les será quitado a ustedes y les será entregado a otro pueblo que dará fruto. Vayan a las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Más allá de los temas políticos, hay pabellones evangélicos atendidos por pastores. Y el pastor decide quién entra y quién sale. Está reglamentado. ¿Eh? A ese pabellón, ¿quién entra? ¿Quién sale ese pabellón? ¿Quién puede pertenecer? El que se porta mal, el pastor dice, no sé a quién le toca, mire, y lo sacan. Y lo mandan a otro pabellón. Más allá, a ver, aclaro, más allá del modo que a mí no me gusta. Pero hay una presencia de ellos que es infinitamente superior a la nuestra. Ahora, yo lo que digo, si se obra un bien, es el reino de Dios. No podemos discutir si la Biblia o no la Biblia, eso es otro tema. Pero si el bien llega, es Mateo 21. Y lo último de esto, exigencia de la respuesta y de compromiso del visitado. Y esto es importante. Es decir, cuando Dios pasa y visita, no es un amor gratuito, siempre, pero que quiere engendrar la respuesta del hombre. Porque la liberación no la va a hacer sin el hombre. Yo acá me encierro y vienen ustedes y me dicen, pero salí, no quiero. Bueno, llaman a la policía, me sacan por loco, me sacan. Dios no hace eso. Dios no fuerza, Dios no es violenta. Siempre el mismo texto que le recomiendo de Apocalipsis. Yo estoy a la puerta y llamo. Si me escuchan y me abren, entraré y cenaremos juntos. Bueno, esto es vital. Ahora, esto no hay que olvidarse nunca. Para que haya acto de fe, una condición son los signos de credibilidad. Y por lo tanto, el instrumento de la acción de Dios tiene que hacerlo de tal manera que favorezca en los hombres la capacidad de entender el paso de Dios y de responder positivamente. Por eso, varios textos, leí lo que hoy vamos a leer, como hablan de este tema del crecimiento, este tema de la búsqueda del camino, este tema del compromiso, ¿no? Es decir, tenemos que estar permanentemente trabajando para que mi palabra, mis gestos, mi presencia transmita ese paso de Dios, ¿no? Voy terminando, porque nos queda una cosita más de otra cosa, ¿no? Fíjense, recién les leía lo de 1 Tesalónica, ¿no? Crecer, el horizonte es el día que viene, insiste en el cómo caminar para agradar a Dios. Después, Filipenses, el segundo domingo, es el comienzo de la carta. Se habla de una historia en la que se recibe el Evangelio y se lo transmite. Se insiste en la comunión. La existencia humana se vive en tensión escatológica, es decir, este tiempo y el futuro, ¿no? El ágape, el amor maduro, incluye el conocimiento y el discernimiento. Todo el lenguaje más complicado, ¿de qué habla? De una comunidad adulta. De una comunidad adulta, una comunidad que aprende a descubrir que Jesús está con ella y sabe que está en tensión a lo definitivo. Es una comunidad que sabe que experimenta a Dios, pero que tiene que ser signo de Dios. Es una comunidad que se da cuenta que tiene un montón de errores y tiene que cambiar un montón de cosas. Es decir, de nosotros va a depender que Dios sea más visible para los hombres. Esta sería un poco la síntesis de esto. De nosotros va a depender de que Dios sea más visible para los hombres. Aquella expresión tan maravillosa de Pironio cuando planteaba, no solo hay que ser una iglesia creyente, sino también una iglesia creíble. Creíble. Y esto no es menor.
A veces me preocupa porque tengo la sensación, me incluyo al gremio mío, que somos demasiado superficiales en esto. Pudiendo hacer más no lo hacemos, pudiéndolo hacer mejor no lo hacemos. Nos cuesta revisar. El otro día en una reunión que hubo del decanato, salió un tema y demás, y yo planteaba algo que no es mío, ni siquiera eso lo plantea Francisco. Dice esto de la conversión pastoral, que toma, parecida lo tiene, pero él plantea, por ejemplo, la conversión de las estructuras. Y yo hablaba de estructuras arcaicas, ¿no? Y alguien me dice, ¿qué entendés por eso de arcaico? Poneme ejemplo porque no lo termino de visualizar. Y le puse 3 o 4 cosas. Y es esto. Ahora, ¿nos convertimos? Yo decía, una iglesia abierta, una iglesia en salida, una iglesia en todo esto, las secretarías parroquiales en general atienden medio turno. El obispado atiende de 9 a 12. Cuando entiendo. Es decir, a ver, no quiero entrar en detalles pequeños, digo, animémonos a preguntarnos siempre si lo que estamos haciendo atrae o no, visualiza a Dios o no. No nos acostumbremos a nuestros estilos. Si soy así, ¿qué voy a hacer? No, hacer 1000 cosas. Yo puedo cambiar el carácter, yo puedo cambiar actitudes, yo puedo cambiar lenguaje, puedo cambiar un montón de cosas. Me costará, será difícil, pero sintiendo que, a ver, no a caprichitos de la gente, sino a la centralidad del mensaje. Siempre hicimos así, no sirve más, cambiemos. Cambiemos también, parece que no sirve. No, bueno, no, saca el verbo, no es un verbo político. No tiene nada que ver. No es un verbo político, es un verbo eclesial. No, pero me parece en serio. Es decir, y no perdamos de vista que el mayor escándalo ya fue vivido, que fue la encarnación, que es la encarnación. Entonces, quiero decir, el principio de encarnación sigue siendo el principio fundamental de la Iglesia. Yo acá había escrito de su pueblo, aceptar descender y meterse en la historia humana asumiendo las limitaciones que eso implica. Dios podría salvar de otra manera, sí, podría haber salvado de otra manera, sí, no quiso. Y el escándalo del Jesús de Nazaret, del carpintero, sigue siendo real. Y a veces nuestra pastoral apunta más a lo extraordinario de la fe que a lo ordinario de la fe. Y transmitimos un mensaje a veces mágico y a veces fanático. No va más, no fue nunca. Claro, pero esto impacta. No interesa que impacte. Me vuelvo lo mismo. Leamos entre líneas aquello de Benedicto, cuando decía, la Iglesia de Europa tiene que prepararse las catacumbas. ¿Por qué? ¿Va a ser perseguida? No, no pasa por perseguida. Sino porque se va a diluir. Y va a quedar la gente que realmente esté convencida de su fe. Y esto está pasando acá. ¿Este es tiempo de Dios? Claro que también es tiempo de Dios. ¿Y Dios está presente? Claro que está presente. Pero hay gente que pierde la fe. Nunca la tuvo. ¿Son malos? No, ojo, no nos equivoquemos tampoco. Si sigo creciendo soy bueno. No, tendremos que empezar a descubrir de qué manera vivimos y trabajamos para que el hombre descubra realmente a Jesucristo. Es muy interesante, todo este Adviento termina con este texto. Cuarto domingo. Este ciclo implica ahí. El cuarto domingo es el texto de Lucas, la visitación. Busquen ahí algo extraordinario. ¿Algo qué? Extraordinario. La alegría que Una
piba, no, extraordinario, no es todo ordinario. Leído desde otra manera, es una piba embarazada que va a ayudar a una mujer grande embarazada. Está el servicio, está la disponibilidad, está el compartir la vida, está la alegría de la experiencia de Dios, porque en el fondo son dos comunicadoras de experiencias de Dios. Las dos fueron tocadas de manera diferente, ¿eh? En esa escena está condensado cómo Dios visita. Yo me parece que el Adviento desafía mucho más, mucho más. Y haber empezado con los dolores y con los gritos es porque Dios se mete en esa historia humana. Por lo tanto, la Iglesia tiene que meterse en la historia humana. No tenemos que hacer que la gente pase un mundo religioso. Tenemos que procurar que el hombre descubra la presencia de Dios para que el hombre vaya transformando la realidad. No le pidamos a Dios que haga las cosas. Pidámosle que nos dé la capacidad de discernir y la fortaleza para hacer nosotros las cosas. ¿Ustedes se acuerdan de la película, no me acuerdo cómo se llama? Que Dios es el negro que le pide al otro que haga el arca. La nueva arca, el arca en Nueva York, el arca no sé qué. Yo cuando la veo la puedo, me causa gracia. Pero hay un diálogo, a mí me pareció brillante. Cuando Dios está, cuando la esposa y los hijos se van, porque el tipo está totalmente pirucho aparentemente, se van y están comiendo. Y en un momento los tres hijos se van al baño y queda ella sola. Y Dios asumió ese hermoso. Está muy buena. Entonces, le pide más comida o algo así. Entonces el otro, sutil, dice, ¿qué le pasa? ¿Le vio cara? Entonces, y no, empieza a contar. Entonces se sienta, no. Y entonces le empieza a hablar de lo que pasaba, si conocía el caso, sí. Y este le va hablando de tal manera y le termina diciendo esto. ¿Usted no cree que en el fondo Dios quiere que ustedes hagan las cosas o le da la posibilidad para que ustedes la puedan hacer? Mensaje extraordinario. Es decir, después, con todo el ribete de Hollywood, ¿no? Pero el arca terminó siendo en función del hombre. No pretendió lo extraordinario, no le importaba lo extraordinario. Es esto, es entender que nosotros estamos llamados a hacer lo que Dios nos propone hacer. Hay un dicho que dice que Dios no te concede un deseo sin antes concederte la posibilidad de convertirlo en realidad. ¿Sí? Y Pablo dice, no te va a dar algo que esté más allá de tus fuerzas. Pues en el fondo el Adviento termina siendo siempre un tiempo en donde la conversión también sigue siendo vital. Desde esta perspectiva. La idea es terminar rezando un salmo, el salmo más largo de todos. Tiene creo que 173 versículos. No vamos a hacer todos, no se asusten. Es una belleza porque es una especie de reconocimiento y de admiración por la palabra de Dios. Sí. En el fondo sería el Dios que le habla al hombre. Está tan bien hecho que en todos los versículos algo directo de la palabra dice, con diferentes expresiones, la palabra, la enseñanza, la ley. Pero siempre está detrás esto, la ley, los mandamientos, la enseñanza, es Dios que le habla a su pueblo. Y entonces, son dos hojitas. Perdón, yo tengo dos. Ustedes tienen una sola. Tienes coronita. Y fui eligiendo, el mérito no es mío, esto ya está hecho así en la Biblia, en función de los títulos que le pone, que sabemos que esos títulos no son palabras, están puestos por el que traduce
Es una especie de servicio para ubicarnos más o menos la temática, ¿no? La ley del Señor, fuente de consuelo, motivo de esperanza, la justicia de la ley del Señor, la fidelidad de la ley del Señor es fuente de salvación, la ley del Señor, fuente de paz y seguridad. Por eso la propuesta es terminar con esto, es decir, como para pedirle que Él nos dé la capacidad de responder, ¿no? En el fondo, si quieren, todo lo que tratamos de compartir hoy lo quisimos hacer girar en torno a el texto del Éxodo y el texto de Lucas. Yo me voy contento si al menos se quedan con eso y lo pueden seguir leyendo. Sigan trabajando, sigan metiéndose. La palabra se va comprendiendo en la medida en que uno se va metiendo en la palabra. Para meterse significa rezarla, significa escucharla, significa investigarla, significa vivirla. Y porque la vivo también la puedo anunciar, la puedo comunicar. Así que bueno, yo diría, para no serlo tan tedioso, que lo vayamos haciendo como en dos grupos, ¿no? Y para hacerlo más dinámico y que les exija un trabajo que ayude también para que la cabeza funcione, porque son, si no, bloques muy largos, vamos a ir haciendo versículo y versículo. Como para que también nos haga sentir que tenemos que estar mucho más atentos a lo que el otro hace y no distraernos. Es decir, acá empieza el 49, acá sigue el 50, ¿no? Todos. Impares y pares. Sí. A ver. Salvo que repita uno. No, está bien, todo, sí, puede ser así porque en todos los bloques empieza con un impar. Acá los impares y allá las pares. Así que bueno. Acuérdate de la palabra que me diste con la que alimentaste mi esperanza. Lo que me consuela en la aflicción es que tu palabra me da la vida. Los orgullosos se burlan de mí como quieren, pero yo me río de ti. Me acuerdo, Señor, de tus antiguos juicios y eso me sirve de consuelo. Me lleno de indignación ante pecadores, ante los que abandonan tu ley. Tus preceptos son para mí como canciones, mientras vivo en el destierro. Por la noche, Señor, me acuerdo de tu nombre y quiero cumplir tu ley. Esto me ha sucedido porque he observado tus mandamientos. Tus manos me hicieron y me formaron. Instrúyeme para que aprenda tus mandamientos. Tus pies verán con alegría que puse mi esperanza en tu palabra. Yo sé que tus juicios son justos, Señor, y que me has humillado con razón. Que tu misericordia me consuele de acuerdo con la promesa que me hiciste. Que llegue a mí tu compasión y viviré porque tu ley es toda mi alegría. Que se avergüencen los orgullosos porque me afligen sin motivo. Yo, en cambio, meditaré tus preceptos. Que se vuelvan hacia mí tus fieles, los que tienen en cuenta tus prescripciones. Que mi corazón cumpla íntegramente tus preceptos para que yo no quede confundido. Tú eres justo, Señor, y tus juicios son rectos. Tú impones tus prescripciones con justicia y con absoluta lealtad. El celo me consume porque mis adversarios olvidan tu palabra. Tu palabra está bien atesorada y por eso la amo. Soy pequeño y despreciable, pero no olvido tus preceptos. Tu justicia es eterna y tu ley es la verdad. Cuando me asalta la angustia y la opresión, tus mandamientos son toda mi alegría. La justicia de tus prescripciones es eterna, instrúyeme y viviré. Mira mi aflicción y líbrame, porque me olvido de tu ley. Defiende mi causa, sálvame, vivifícame conforme a tu promesa. La
oración está lejos de los impíos, porque no buscan tus preceptos. Tu compasión es muy grande, Señor, vivifícame por tu justicia. Son muchos los que me persiguen y me oprimen, pero yo no me desvié de tus prescripciones. Veo a los pecadores y siento indignación, porque no cumplen tu palabra. Mira que yo amo tus preceptos, vivifícame, Señor, por tu amor. Lo primordial de tu palabra es la verdad, y tus justos juicios permanecen para siempre. Los poderosos me persiguen sin motivo, pero yo tengo únicamente tu palabra. Yo me alegro en tu promesa como quien logra un gran botín. Odio y aborrezco la mentira, en cambio amo tu ley. Te bendigo muchas veces al día, porque tus juicios son justos. Los que aman tu ley gozan de gran paz, nada los hace tropezar. Yo espero tu salvación, Señor, y cumplo tus mandamientos. Mi alma observa tus prescripciones y las ama intensamente. Yo observo tus mandamientos y tus prescripciones, porque tú conoces todos mis caminos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esto obviamente llévenselo, ¿no? Gracias. También sería bueno que lo sigamos rezando cada tanto. Y ahí son impactantes. A ver, siempre el problema del lenguaje, uno le puede cuestionar cosas. Esto es un salmo que inclusive, como dicen, que se fue como haciendo con cierto tiempo, en otra época, en otro momento. Yo qué sé, me lleno de indignación ante los pecadores. Parece medio durex, pero ubicándolo en el contexto, en el fondo la expresión de un creyente profundo que ama la palabra, es decir, que descubrió que Dios a través de la ley, inclusive cuando dice mandamientos o prescripciones, no lo piensa desde lo legal, sino como sinónimos, si quieren dicho así, de lo que es la palabra, Dios que le habló. Este fue un rasgo siempre importante. Los judíos maduros en su fe fueron aquellos que descubrieron que la alianza fue un pacto de amistad y de amor, y que la palabra era la comunicación, si quieren dicho así, del ser de Dios. Esto que era muy bíblico, porque era muy de la época. Poner nombre era dominar. Dar el nombre era ponerse al servicio. Dar las 10 palabras era el gesto a través del cual se acercaba, se abajaba. Eso se discute todavía hoy si era el mismo monte donde Moisés experimentó esto y después recibió las tablas, ¿no? La ley. Pero eso interesa poco, lo teológico es lo fundamental. Dios se abajó en toda esa historia como nunca con la alianza. Entonces, más allá del lenguaje, traten de encontrarle ese espíritu y ver de qué manera lo traducen al lenguaje de hoy. Pero los sentimientos que expresan, las vivencias que manifiestan son extraordinarias. Así que bueno. Bueno, ¿qué hora es? Está bien. Bueno.